aquí quiero empezar preguntándoles, ¿a cuántas les gusta esta película? Para quienes no la han visto, se trata de El diario de la princesa. A mí me gusta mucho esta película, es una de mis favoritas cuando era niña y la veía una y otra vez porque me imaginaba el hecho. Para quienes no la han visto, les doy un poco de contexto de qué trata. Trata de una joven estudiante que se entera que su familia es de la realeza, que su abuelita es la reina y la está buscando y pasa de esa etapa de ser pues una estudiante común y corriente a ser una princesa. Entonces tiene que pues vivir ese proceso de adaptarse, de vestir de manera diferente, de hablar de manera diferente, vivir en un lugar diferente y a ella como que le cuesta, ¿no? Esta parte de dejar pues a lo que estaba acostumbrada de ser una estudiante, de simplemente vivir como lo había estado viviendo durante mucho tiempo, a vivir ahora como parte de la realeza. Me gusta mucho esta película y se relaciona muy bien con el tema que vamos a ver el día de hoy, que es justamente de esto, de pues nosotras somos ciudadanas del reino de Dios y como fuimos elegidas, éramos personas igual comunes y corrientes, que no teníamos como nada que ver con el reino de Dios, sin embargo, Él nos elige y llega el momento en el que escuchamos su palabra y podemos formar parte de este reino y es algo muy padre que podemos vivir como creyentes. Entonces, bueno, voy a pasar a la siguiente. Listo. Perfecto. Como repaso de la semana pasada, vimos... Ay. Bueno, como repaso de la semana pasada, vimos que somos escogidas por Dios y que esto era algo muy importante. Ahí me apoya, no sé, Aldo, quien esté, para silenciar los demás micrófonos, por favor. Entonces, pues vimos que somos elegidas por Dios para salvación. Y esto es muy importante, que podamos poner nuestra identidad en ello. Somos elegidas por Dios para salvación. Lo vimos en la carta en el primer capítulo de Primera de Pedro. También que somos expatriadas. Aquí Dios nos dice que no tenemos una patria terrenal, no podemos aferrarnos a una ciudadanía terrenal cuando pertenecemos al reino de los cielos, como en el ejemplo que les puse del diario de la princesa, pues lo mismo, ¿no? Nosotras somos elegidas por Dios para formar parte de su reino y que también somos ciudadanas del reino de Dios. Esto es lo que vimos la semana pasada a grandes rasgos, porque bueno, tocamos un poco más de temas, pero es como con lo que nos quedamos y los puntos básicos de lo que vimos esa semana. Ahora, déjenme que pase a la siguiente. Perfecto. ¿Quién era Felitza la primera? Feli, ¿me ayudas a leer esta parte, por favor? Estos versículos. Sí, dice, por tanto, desechando toda malicia y todo engaño e hipocresías y envidias y toda difamación, deseen como, ay, está un poco borroso, pero es del 1 al 3, ¿verdad? Sí, Deseen como niños recién nacidos la leche pura de la palabra para que por ella crezcan para salvación, si es que han probado la bondad del Señor. perfecto. Entonces, bueno, Dios nos llama a vivir, gracias Feli, nos manda a vivir una vida nueva, desechando toda malicia, engaño, hipocresías. Entonces, aquí podemos ver que Dios no solamente nos da una vida nueva, sino que también nos da su Espíritu Santo para poder vivir acorde a lo que nos dice. Y esto es algo muy importante porque si alguien nos dice, no, pues no te portes mal y no contestes así, no hagas esto, pues, ok, lo pueden decir y lo podemos intentar, pero como seres humanos vamos a fallar y no podemos. Pero aquí también pues tenemos esa promesa del Espíritu Santo que Dios nos da para poder vivir esa vida que Él nos ha llamado a vivir. Entonces esto es algo que Dios nos dice, no solamente es deséchenlos y a ver cómo le hacen, desechen todas estas actitudes pecaminosas, sino que nos dice, no, desechen esto, pero no es como que nos deje nada más a la y se va, sino que con su Espíritu Santo pues lo podemos vivir. Ay, se me está moviendo mucho la presentación. Bueno, déjenme acopla. También nos dice que como deseamos como niños recién nacidos la leche espiritual. Por eso ahí les ponía la imagen de una mamá con su bebé y las que tienen hijos, las que ya han tenido hijos, pues pueden saber precisamente esto, ¿no? Cómo es que los niños recién nacidos anhelan y desean la leche, ¿no? Yo creo que quienes tienen hijos lo pueden saber más, pero incluso nosotras que no tenemos hijos, pues viendo a los bebés en cunero, viendo a las demás personas que tienen a sus bebés,
pues como desesperadamente, ¿no? Buscan la leche de su mamá y anhelan comer. De esa manera nosotras también debemos desear la leche espiritual no adulterada, que es la palabra de Dios. Por eso Dios nos pide eso, ¿ok? Como ciudadanas del reino de Dios, debemos desechar toda malicia. ¿Qué sería malicia? Pues actitudes que podemos tener, ¿no? La malicia comienza desde el corazón, desde que nos piden hacer algo y no lo hacemos, en el caso de las más jóvenes que viven con sus papás y simplemente respondemos mal, eh, lo hacemos de mala manera, contestamos mal, e incluso pues ya más adultas, ¿no? Que tratamos mal, bueno, tratan mal a sus hijos, que lo hacen con un sentido de malicia en el trabajo, cualquier otra situación, pues Dios nos dice, deséchenlo, pero no nos dice nada más porque sí, sino con su Espíritu Santo podemos lograrlo. Engaños, yo creo que esto es algo que se daba muy comúnmente, sobre todo en la etapa de estudiante, copiando en los exámenes, que lo llegamos a hacer en el trabajo, ¿no? Que nos piden, no, mueve tal número, haz esto, que el cliente no se entere, tú encúbrelo, tenemos que cubrirnos como empresa y pues Dios nos dice, no, desechen ese engaño. Hipocresía es lo mismo. Dios nos manda a amarnos de corazón sincero y si no nos agrada a una persona, no debemos practicar esa hipocresía como aquí nos aparece en la palabra de Dios, sino al contrario, orar por esa persona y pedirle que Dios nos dé ese amor sin fingimiento por aquellas personas que no nos agradan. Y también pues envidias y difamación. Aquí en el caso puse una imagen, ¿no? De una chica que está celosa tal vez porque su amiga tiene novio o tiene esposo y porque ella podría decir, bueno, es que porque ella sí y yo no, porque ella sí. Y puede ser con otras cosas, ¿no? Inclusive con una posición económica de por qué esta persona sí está prosperando y yo no. Puede ser con una incluso posesiones materiales, ¿no? Es que esta persona, este joven ya tiene un coche y yo no tengo nada, ¿por qué lo dejan salir a ella y a mí no? ¿Por qué? Incluso, ¿no? Ya tiene una casa esta vecina, ya tiene su propia casa, yo sigo rentando. Pueden haber diversos ejemplos, pero Dios nos manda a desechar todas estas actitudes, desecharlos y que nos pide, pues, desear como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada para que por ella crezcamos para salvación. Entonces, si no tenemos ese deseo por la palabra de Dios, podemos orarlo a Dios y pedirle ese deseo por la palabra de Dios para poder desearlo, ¿no? Desear como desesperadamente eso. Ahora, la siguiente persona que nos puso ahí en el chat que nos apoye, creo que era Mari, si no mal recuerdo, no, déjenme ver. Es, sí, Mari, ¿nos ayudas a leer este pasaje, por favor, que está aquí? John Daniel. Es del 4 al... Eh, se ve un poquito borroso. ay, a ver. Bueno, del 4 y hasta que dice lo de yo pongo en Sion una nueva piedra escogida, piedra angular, y el que crea en él no será avergonzado. Bien. Dice la palabra de Dios, la piedra viva. Acercándoos a él, piedra viva, desechada ciertamente por los hombres, mas para Dios escogida y preciosa. Vosotros también, como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Por lo cual también contiene la Escritura, he aquí, pongo en Sión la principal piedra del ángulo, escogida, preciosa, y el que creyere en él no será avergonzado. Perfecto, muchas gracias, Mari. Y el siguiente punto que nos dice Dios es que nos acerquemos a Él como una piedra viva. Ahí también habla de que escogida y preciosa y que nosotras somos piedras vivas. Entonces, el siguiente paso que Dios nos pide es acercarnos a Él para ser edificados. Dice, sean edificados como casa espiritual para un sacerdocio santo. Y aquí vamos a empezar a hablar del sacerdocio. Vamos a ver más adelante otra vez la palabra sacerdocio. ¿El sacerdote qué era? Era la persona que se encargaba de ofrecer sacrificios. En el Antiguo Testamento lo podemos ver. Hacía sacrificios entre el pueblo de Dios para que llegara a Dios, precisamente, y sus pecados fueran perdonados. De la misma manera, nosotras somos llamadas a llevar a cabo ese sacerdocio de reconciliar a las personas con Dios, pero ya no lo hacemos por medio de un sacrificio, ni llevamos un macho cabrío, ni animales, no los sacrificamos, sino que el mejor sacrificio pues ya llegó,
por medio de Cristo. Entonces, justamente es lo que nos dice Dios en esta parte, que nos acerquemos a Él como piedra viva, desechada por los hombres, pero escogida y preciosa delante de Dios. Y esto es algo muy importante porque nosotras, si hemos creído en el Evangelio, pues sabemos que para nosotros es precioso, es preciosa esta salvación, es precioso Cristo, y podemos, pues encontrar en Él todo lo que necesitamos, pero para quien no cree, es motivo de perdición, que lo vamos a ver en los siguientes versículos. Ay, como que anda muy mal esto. Se regresó. Me voy a salir y los vamos leyendo ahí si tienen sus Biblias. Continuaremos porque sí se está como trabando mucho en este momento. Entonces, bueno, más adelante nos dice la palabra de Dios. Justamente lo que les mencionaba. Veíamos lo de la piedra viva y nos dice el versículo en el que se quedó Mari es en el versículo 6. Nos dice más adelante, este precioso valor es pues para ustedes los que creen, este precioso valor es pues para ustedes los que creen, pero para los que no creen, la piedra que desecharon los constructores, esa en piedra angular se ha convertido, y piedra de tropiezo, y roca de escándalo, pues ellos tropiezan porque son desobedientes a la palabra de Dios, y para eso también estaban destinados. Entonces, bueno, aquí, como les comentaba, Dios nos dice que para nosotros que creemos es preciosa esa piedra angular que es Cristo, pero para quienes no, es tropiezo. ¿Por qué? Porque aman la desobediencia, aman seguir en sus malos caminos, y precisamente esto los lleva a perdición. Algo muy importante que aquí vemos es que ellos también para esto fueron destinados, así como vemos la palabra de escogidas, que fuimos escogidas para salvación, como lo vimos en la palabra de Dios, pues también quienes no creen, pues realmente caen en esa piedra de tropiezo, y Cristo es piedra de tropiezo, pues para ello fueron destinados. Más adelante, ok, podemos ver, si lo ven en chiquito, quienes están en celular lo pueden hacer con sus dedos, ampliar la pantalla, y si no, pues aquí se los leo, no hay problema, porque sí como que hoy se está trabando mucho, no sé por qué, pero bueno. Podemos ver que Cristo es precioso para nosotras como ciudadanas elegidas por Dios, pero para los que no creen es su tropiezo para perdición, y debemos ser edificadas por Dios. ¿Y cómo somos edificadas por Dios? Pues solamente por medio de su palabra, por medio de la palabra de Dios podemos ser edificadas. De ahí la importancia de que nosotras busquemos leer siempre la palabra de Dios, que estemos llenándonos de la palabra y busquemos eso, ¿no? Aquí yo como reflexión les ponía, valora ser edificada y alimentada por la palabra de Dios más de lo que anhelas cumplir tus sueños, degustar tu platillo favorito o ser exitosa en lo que emprendes. Nuevamente vemos esta parte, ¿no? De la leche espiritual, así como el bebé recién nacido, y quiero que se quede esa imagen en su mente, sobre todo las que ya han tenido hijos, y las que no, pues pueden ver a los niños. Les pido que como ejercicio observen los niños recién nacidos, los niños que llevan poco tiempo de haber nacido, cuán desesperadamente anhelan la leche espiritual, bueno, su leche física, y así nosotras debemos anhelar ser edificadas por la palabra de Dios, y con esa desesperación anhelamos ser, pues tener ese crecimiento por medio de la palabra de Dios. Y aquí algo muy importante, que solo las verdaderas creyentes pueden encontrar valor en lo primero, que es ser edificada por la palabra de Dios. El siguiente versículo nos dice, no sé si lo alcancen a ver, ¿quién seguía? Felitza, me dice que lo puedes compartir si puedes desde tu compu. Ok, ahorita te lo comparto y a ver si se ve mejor. Por ahora, Verónica, no sé si alcances a ver lo que dice, si no, si tienes ahí tu Biblia, estamos... No lo alcanzo a leer, pero aquí tengo mi Biblia. ¿La Biblia? Ajá. Ok, perfecto. Estamos en los versículos del 9 al 9 y 10, por favor. 9 y 10, ok. Pero ustedes son linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido para posesión de Dios, a fin de que anuncien las virtudes de aquel que los llamó de las tinieblas a su luz admirable. Ustedes en otro tiempo no eran pueblo, pero ahora son el pueblo de Dios.
no habían recibido misericordia, pero ahora han recibido misericordia. Ok, entonces, bueno, aquí Dios nos dice que, ok, estas personas no creyeron en Dios, quisieron seguir en sus desobediencias y simplemente decidieron eso, ¿no? Que Jesús fuera su piedra de tropiezo para perdición. Pero, y aquí está, aquí nos pone el pero, ustedes son linaje escogido. ¿Qué quiere decir eso? Nuevamente vemos que fuimos elegidas por Dios. Real sacerdocio, y aquí me gusta mucho conectarlo justamente con esto, ¿no? De la película que les mencionaba del diario de la princesa, que justamente pues esta joven estudiante pues no tenía como nada que ver con el reino de ese entonces, ¿no? Que se llamaba en la película Genovia. Pero nosotros de igual manera no teníamos nada que ver con el reino de Dios, pero fuimos linaje escogido. De repente Dios desde la eternidad decidió elegirnos y que llegara el momento en el que escucháramos su palabra y fuéramos parte de su reino. También nos marca que somos real sacerdocio. Nuevamente vemos esta palabra, sacerdocio, que significa justamente, ¿no? Que nosotros estamos para reconciliar a las personas que no creen con Cristo, precisamente por medio de la palabra de Dios. Real sacerdocio, nación santa. Dios nos manda a vivir una vida santa y nos santifica por medio del sacrificio de Jesús, es la santificación posicional, pero también pues nos va santificando progresivamente. También vemos que fuimos un pueblo adquirido para posesión de Dios. Y esto es algo muy importante que debemos tener en mente, que Dios nos eligió para ser parte de su posesión, para poder pues ser de Él, simplemente. ¿Pero con qué? ¿Con qué propósito? Aquí está en el versículo siguiente, que dice, a fin de que anuncien las virtudes de aquel que los llamó de las tinieblas a su luz admirable. Ese es el propósito. Entonces somos elegidas, real sacerdocio, nación santa, posesión de Dios. ¿Para qué? ¿Cuál es el propósito? Pues que anunciemos esas virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Dice, ustedes en otro tiempo no eran pueblo, y esto pues ya lo hemos recalcado bastante, ¿no? No éramos pueblo y debemos sentirnos muy, muy, muy bendecidas de que ahora sí somos pueblo, que ahora sí hemos creído en el evangelio, pues ya somos parte de este reino, y si no has creído todavía, te invito a que conozcas, que te arrepientas de tus pecados y que busques tal vez en la mesa de tu siguiente paso, si no conoces aún, ahí escribas, quiero conocer más, quiero entender la Biblia, quiero saber cómo leer la Biblia, cómo conocer a Dios, y con gusto alguien te va a atender para que puedas conocer y puedas disfrutar de esta belleza que es formar parte del reino de Dios, que es algo maravilloso que Dios nos permite, y no porque nosotras lo merezcamos o porque nosotras hagamos algo, sino por su pura gracia. Y como reflexión yo les quiero preguntar, ¿cómo cambia tu perspectiva de la vida recordar que fuiste escogida por Dios para ser de su posesión y para ejercer el sacerdocio y reconciliar a otras personas con Dios, por medio de llevar las buenas noticias del evangelio? ¿Cómo te sientes? A veces luchamos mucho más las mujeres con esta parte de que no, pues es que no soy lo suficientemente bonita, o me gustaría tener el cuerpo como esta persona, o me gustaría ser más próspera en mi trabajo, me gustaría emprender tal y tal cosa, pero el hecho de ser escogidas por Dios y formar parte de su reino nos debe animar en gran manera y saber que somos muy valiosas para Dios y que sus propósitos son grandes para nosotros. Entonces, nos dice también pues esta palabra de Dios, ¿no? Que antes no éramos ciudadanas del reino, pero ahora hemos recibido misericordia y debemos compartir el evangelio. Entonces, pues también esto es algo en lo que podemos pues dar gloria a Dios, ¿no? Ahora, Feli nos va a ayudar a compartir, no sé si Aldo estás por ahí, la puedes hacer co-host. ¿Sí es lo que querías decir, no, Feli? Sí, ya la tengo aquí. Perfecto. Feli, ¿nos ayudas a compartir la pantalla? Y yo voy, vamos en esta diapositiva justamente de antes no eras ciudadana del reino, pero ahora has recibido misericordia. Si lo pueden hacer en post. Y Feli nos va a compartir la pantalla. Mientras yo les sigo platicando como un resumen de lo que hemos llevado, de lo que hemos visto hasta ahora. Ok, yo dejo de compartir y ahorita Feli nos va a compartir.
¿Ahí? ¿Está bien? ¿Sí se ve bien? La que sigue, por favor. Va, tú me vas diciendo, Brenda. Sí. Ahí está, perfecto. Entonces, bueno, como somos escogidas, expatriadas y ciudadanas del reino de Dios, ¿qué es lo que hacemos? Lo que hemos visto en estos versículos. Uno, desechamos actitudes pecaminosas. Y esto ya lo vimos en los versículos del 1 al 3. Venimos a la piedra viva y deseamos ser edificadas para crecer y valoramos nuestro sacerdocio y compartimos el evangelio. ¿Puedes pasar a la que sigue, Feli, por favor? Entonces, bueno, en resumen, esto es lo que hemos visto, ¿no? Pero todo esto, nuevamente pasamos. Primero el indicativo, ¿qué es lo que somos? Para entonces el hiperactivo, que es, ok, ¿qué nos manda Dios a hacer? Si lo hacemos al revés, se convierte en moralismo y pues eso no es de Dios, no le agrada a Dios. Por eso no podemos iniciar con, pues ahora tienes que hacer esto y esto y esto. Si no vemos antes lo que Dios ya hizo por nosotras y que nos da las herramientas, que es su Espíritu Santo, para poderlo hacer. Y justamente pasamos al siguiente punto, que es la conducta de las creyentes en el mundo. El siguiente lo puede leer, ¿quién seguía? No me acuerdo, creo que Ileana. Sí, yo lo puedo leer. Por favor. Dice, la conducta de las creyentes en el mundo. Amados, les ruego como a extranjeros y peregrinos que se abstengan de las pasiones carnales que combaten contra el alma. Mantengan entre los gentiles una conducta irreprochable, a fin de que en aquello que les calumnian como malhechores, ellos por razón de las buenas obras de ustedes, al considerarlas, glorifiquen a Dios en el día de la visitación. Ok, perfecto. Puedes ir pasando a la otra, Feli, y yo les voy explicando. Justamente, ¿no? Nos manda que como extranjeras y peregrinas nos abstengamos de los deseos carnales. Y pues esa es la clave, vivir como extranjeras y peregrinas en esta tierra. Yo pensaba en un ejemplo que es muy gráfico. Cuando vamos a otro estado, ¿no? O otro país, incluso quienes han viajado al extranjero, llegan al hotel y se sienten cómodas, ¿no? Dicen, pues estoy en este cuarto, pero sería ilógico pensar que ese será su habitación por siempre y que pongan todo su empeño y toda su vida se desgasten por ese cuarto porque saben que va a llegar el momento en el que es el checkout, salen del cuarto y ya, no es su estancia por siempre, ¿no? No es su hogar, no es el lugar donde pertenecen. De la misma manera, nosotras como ciudadanas podemos considerar la tierra como eso, como un cuarto de hotel donde, ok, vamos a estar un tiempo, pero voy a dar mi mejor empeño, voy a hacer lo mejor que pueda y voy a vivir como ciudadana del reino de Dios, pero no puedo aferrarme a eso porque no es real, no es donde voy a estar la eternidad ahí, sino que es simplemente un viaje, por así llamarlo, un momento de estancia donde estamos aquí en la tierra. Sin embargo, pues nuestra ciudadanía está con Cristo, ¿no? Cuando haga cielo nuevo, tierra nueva, y la tierra sí será nuestro hogar, pero estará restaurada completamente y Dios será nuestro rey eternamente, lo es, pero será el rey de toda la tierra, ¿no? Y todo el mundo lo reconocerá. Entonces, bueno, podemos pasar a la que sigue, Feli, por favor. Ok, el siguiente versículo nos dice, sométanse por causa del Señor a toda institución humana, ya sea al rey como autoridad o a los gobernadores como enviados por él, para el castigo de los malhechores y alabanza de los que hacen el bien, porque esta es la voluntad de Dios, que haciendo el bien, ustedes hagan enmudecer la ignorancia de los hombres insensatos. Anden como libres, pero no usen la libertad como pretexto para la maldad, sino empléenla como siervos de Dios. Honren a todos, amen a los hermanos, teman a Dios, honren al rey. Entonces, bueno, aquí nos dice Dios, sométanse por causa del Señor. Y aquí está la clave, no nos dice nada más, pues obedezcan a sus autoridades. ¿Por qué? Pues porque yo lo digo y ya. No, a causa del Señor, ¿qué fue lo que hizo? Justamente Jesús nos dejó ese ejemplo de sujeción, incluso él pagaba tributos, incluso él no desobedecía a las autoridades, obviamente en las cosas que no fueran en contra de la palabra de Dios, que fueran anti Dios, y nos manda de la misma manera, por causa del Señor, por causa de lo que Él ya hizo, pues nosotras también podemos someternos a nuestras autoridades, y nos dice que lo hagamos con libertad. No podemos usar esa libertad como pretexto para maldad. ¿Podemos pasar a la que sigue, Feli, por favor? Ok, ¿usas tu libertad para pecar? Y aquí serían algunos ejemplos, como por ejemplo enojándonos, hablando mal de nuestras autoridades, criticando, murmurando contra nuestros jefes, de nuestros maestros, de nuestros vecinos. Bueno, los vecinos no son autoridad, pero
también podría ser, ¿no? De alguien que está en autoridad con nosotros. Incluso los tipos de manifestaciones, hablando mal en contra del gobierno. Sabemos que estamos en un mundo caído, que las personas van a fallar, porque esto ya lo sabemos. Sin embargo, Dios nos dice a honrarlas, a tratarlas con respeto. Y maneras, y de estas son solo algunas maneras en las que podemos pecar en contra de Dios, pues ocupando nuestra libertad para pecar. Podemos pasar al siguiente, a la siguiente, por favor. Ok, en el siguiente versículo dice, el ejemplo de Cristo como siervo. Siervos, estén sujetos a sus amos con todo respeto. Y aquí hay algo muy, muy importante que dice, no solo a los que son buenos y afables, sino también a los que son insoportables. Y esa palabra me llama mucho la atención, ¿no? Porque podríamos describir las que en algún momento hemos tenido jefes o jefas así de esta palabra, insoportables, pues Dios nos dice, ¿no? Que nos estemos sujetos, que es obedecer a estos jefes que incluso son insoportables, porque esto haya gracia, esto haya gracia. Si por causa de la conciencia ante Dios alguien sobrelleva penalidades sufriendo injustamente, pues qué mérito hay si cuando ustedes pecan son tratados con severidad, y son tratados con severidad, lo soportan con paciencia. Pero si cuando hacen lo bueno sufren por ello y lo soportan con paciencia, esto haya gracia delante de Dios. Entonces, bueno, aquí podemos pasar a la que sigue, Feli. Justamente, ¿no? Dios nos llama a soportar a los jefes que son tal vez injustos. Tal vez a mí me pasó esta semana que un jefe se llevó el crédito por el trabajo que yo hice y decía, bueno, ¿por qué es injusto? Si yo me esmeré y me trabajé mucho, ¿por qué hace esto? Y lo veía en la palabra de Dios, que nos sujetemos y los tratemos con paciencia, así como pues Dios nos ha soportado nuestros pecados, nosotros también debemos soportar con paciencia lo que nuestros jefes lo hacen, incluso si son muy, muy difíciles de tratar. Y hablando de soportar las pruebas, pues lo vimos en el capítulo 1, ¿no? Que Dios permite las pruebas, no es nada más, pues no son nada más porque sí, porque se le ocurre a Dios, sino que tienen un propósito las pruebas, purificar nuestra fe. Y de la misma manera, si nuestros jefes nos tratan mal, son difíciles de tratar, son difíciles con nosotras, pues justamente Dios nos dice eso, que si padecemos haciendo lo bueno, pues esto haya gracia delante de Dios. Y como ciudadanas del reino de Dios, pues también debemos confiar todas nuestras aflicciones, todas nuestras injusticias delante de Dios, y Dios obrará. No es en vano, no es como que Dios no vea que estamos respondiendo un mal con el bien, sino que Dios tiene el control y podemos dejar en las manos de Dios nuestras injusticias. Y aquí algo importante a resaltar es que tampoco somos tolerantes al abuso, ni a la violencia, mucho menos física ni emocional. Cuando veas que alguien sobrepase los límites, eso sí, denúncialo, porque precisamente lo vimos en los en los versículos anteriores, que Dios puso a las autoridades. ¿Para qué las puso? Pues para ejercer ese juicio, esa justicia delante de los hombres. Entonces, tampoco vamos a tolerar abusos, esto sí es muy importante, pero cuestiones que, ok, que nos dicen, que no sé, nos difaman, que hacen cosas que nos ofendan, pues Dios nos llama a soportarlos porque damos ese ejemplo de Cristo y obedezcamos en todo, pero sabemos que en aquellas cosas anti Dios, pues ahí sí no podemos obedecer y Dios se lleva la gloria en ello. ¿Podemos pasar al que sigue, Feli, por favor? ¿Ok? ¿Por qué? ¿Por qué sujetarme a mi jefe? Maris, ya leíste, pero ¿podrías leer este versículo otra vez, por favor? Bueno, este nuevo versículo. Claro. Porque para este propósito han sido llamados, pues también Cristo sufrió por ustedes, dejándoles ejemplo para que sigan sus pasos, cual no cometió pecado, ni engaño alguno se halló en su boca, y quien cuando lo ultrajaban respondía, ¿ultrajando? ¿Está correcto? No, creo que no. No respondía ultrajando. No respondía ultrajando. Cuando padecía no amenazaba, sino que se encomendaba a aquel que juzga con justicia. Ok, perfecto. Entonces, ¿por qué sujetarme a mi jefe? ¿Por qué obedecer? ¿Por qué soportar esas injusticias? Porque para esto fuimos llamadas. Porque también Cristo sufrió por nosotros. Y yo creo que con estas palabras podemos quedarnos reflexionando mucho tiempo y decir, ok,
cada vez que vea y incluso no solo con jefes, ¿no? Aquellas que estudian, aquellas que ven maestros injustos, porque sabemos que hay muchos maestros injustos que pues no valoran nuestro trabajo, que hacen, pues sí, que nos pueden incluso hacer de menos en nuestras escuelas, en trabajos, incluso con cualquier autoridad, pues recordar, ¿no? Que justamente Cristo sufrió por nosotras. Entonces nosotras también, haciendo lo bueno, podemos sufrir estas penalidades. Ahora, ¿podemos pasar al que sigue, Feli, por favor? Ok. Y como reflexión, ¿piensas en Cristo cuando te hacen una injusticia en tu escuela o trabajo? Yo creo que la mayoría no lo hacemos, pero esta es una buena oportunidad para hacerlo y recordar, ok, vamos a sufrir injusticias, vemos que nos tratan mal, que hacen nuestro jefe, nuestros maestros, nuestras autoridades no son como deberían. Ok, pensemos en Cristo, que Cristo sufrió penalidades y si queremos ser como Cristo, pues podemos soportar estas pruebas, pero por medio de su Espíritu Santo. Y también esta parte, ¿ves tu trabajo o escuela como un llamado de parte de Dios? Y aquí quiero hacer un paréntesis. Yo estoy leyendo un libro que se llama Redención y Trabajo. Lo venden en la librería y justamente habla de eso, de cómo nuestro trabajo es un llamado de Dios. Es un llamado de Dios, así como los que son llamados a diversos ministerios también. Si estás en un trabajo, Dios te ha llamado en ese momento a estar en ello. No sabemos si vas a permanecer siempre ahí, pero por lo menos en ese momento en el que estás y ya Dios te ha permitido estar en este trabajo, pues, o en esa escuela inclusive, pues es un llamado de parte de Dios. Y como todo llamado debe ser tratado con seriedad y debe ser visto como un medio para glorificar a Dios. Y pues Cristo nos llama a seguir sus pasos. Él no pecó cuando lo ultrajaban. ¿Tú lo haces? ¿Tú pecas cuando te injurian? ¿Tú pecas cuando te hacen una injusticia? Pensemos en ello. La siguiente, Feli, por favor. Ok, Feli, tú misma puedes leer este versículo, por favor. Sí, dice, Él mismo llevó nuestros pecados en su cuerpo sobre la cruz, a fin de que muramos al pecado y vivamos a la justicia, porque por sus heridas fueron ustedes sanados. Pues ustedes andaban descarriados como ovejas, pero ahora han vuelto al pastor y guardián de sus almas. Ok, gracias, Feli. Perfecto, pues recordemos esto, que Él mismo llevó nuestros pecados en su cuerpo y aquí podemos cerrar esta parte recordando eso, el Evangelio. Si no nos predicamos el Evangelio todos los días, ¿y qué es predicarse el Evangelio? Pues justamente esto, ¿no? Recordar lo que Cristo hizo por nosotras y esto nos va a ayudar a sobrellevar las cargas, a poder vivir una vida conforme a lo que agrada a Dios. Y recordar esto, que Él llevó nuestros pecados sobre la cruz a fin de que muramos al pecado y justamente pues se conecta con lo que vimos anteriormente, ¿no? Que desechar toda envidia, toda malicia, todo engaño, envidias, transgresiones, todos aquellos pecados, pues Dios nos llama a desecharlos, ¿pero por qué? Pues porque Él murió por nuestros pecados. También lo que vimos, de desear la leche espiritual no adulterada, ¿por qué? Porque Él murió por nuestros pecados, porque quiere que vivamos en justicia, porque por sus heridas fuimos sanadas. Y justamente lo mismo, ok, nos están tratando mal en nuestro trabajo, nuestras autoridades, en nuestra escuela, nos están injuriando. ¿Qué podemos hacer? Estamos siendo heridas nosotras, ok, ¿qué nos dice? Que por nuestras heridas fuimos sanadas. Justamente, entonces, este versículo es como la conclusión de lo que hemos visto y que nosotras también andábamos descarriadas como ovejas, no buscábamos a Dios, no anhelábamos a Dios, pero ahora nos hemos vuelto al pastor y guardián de nuestras almas. Y esta palabra me gustó muchísimo en esta versión, el guardián de nuestras almas. Yo en algún momento no me imaginaba cuando era niña, ay, ¿qué se sentirá tener guardaespaldas? Te anden cuidando, que estén ahí, estén protegiéndote. Y me gusta esta palabra, el guardián de nuestras almas. Dios protege nuestra alma. Dios nos cuida, Dios tiene control de nosotras, entonces no tenemos que vivir angustiadas, vivir en coraje constante por nuestras autoridades, vivir en envidias, ¿no? En por qué ella sí tiene esto, por qué esta persona esto y yo no. No. Dios es el guardián de nuestras almas. Él nos cuida, somos elegidas y nuevamente vemos este amor de Dios por medio de su palabra y como reflexión, pues Dios nos llama a vivir en justicia. ¿Por qué? Porque Él nos salvó y Él es el guardián de nuestras almas. ¿Puedes pasar a la que sigue, Feli, por favor? Finalmente, pues como conclusión podemos ver de estos versículos, uno,
que busques edificarte en la palabra de Dios para que puedas desechar la malicia que hay en ti y acercarte a Cristo, ¿no? Esta es la clave. Ok, quiero conocer a Dios, quiero acercarme más, quiero vivir una vida que agrada a Dios. Ok, ¿cómo lo hago? Desechando la malicia por medio de ser edificada por la palabra de Dios y como lo vimos, pues desear, ¿no? La leche espiritual, ya saben que tenemos esta tarea estos días, para las que son mamás, pues ya está fácil y si no, mañana pueden ver en la iglesia cuántas tienen a sus hijos bebés que desean como niños recién nacidos la leche, ¿ok? Así nosotros debemos desear la leche espiritual no adulterada. En segundo punto, recuerda que eres de la realeza espiritual, extranjera en esta tierra, llamada al sacerdocio, para llevar a las personas a reconciliarse con Cristo. Ok, sí, somos parte del reino de Dios, pero no es una realeza como terrenal, de que, ay, pues que todos me sirvan, que vivir como una princesa y que me den lo que yo quiero. No se trata necesariamente de eso, sino que nosotras, nuestra realeza consiste en servir, en darnos hacia las demás personas y buscar el bienestar de otras personas, principalmente pues compartiéndoles el evangelio. Y en tercer punto, no olvides que al someterte a las autoridades como jefes, maestros, presidentes, etcétera, le llevas gloria a Dios, pues al soportar las injusticias reflejas el carácter de Cristo. Y yo creo que con esto nos podemos quedar, inclusive, ¿no? Las jóvenes que viven con sus papás, que, mi mamá me está siendo injusta, ¿por qué no me deja salir? ¿Por qué yo quería ir? ¿Por qué no lo hace? O cualquier otra autoridad, pues recordar esto, que cuando nos sujetamos a nuestras autoridades, reflejamos esa belleza de Cristo y estamos pues siendo esa imagen que Dios nos ha mandado a ser embajadoras de Dios en la tierra y podemos dar gloria a Dios con esto. Entonces, bueno, pues eso sería todo. Ya podemos dejar de compartir. Y pues ahora vamos a terminar con una oración y ya pasar a pequeños grupos de oración.